A ver, pensemos en esto por un momento. Un joven oficinista en la India de principios del siglo XX, sin ninguna formación universitaria, que empieza a escribir en sus cuadernos unas fórmulas que los mayores genios de su tiempo simplemente no entienden. Hoy, que celebramos el aniversario de su nacimiento, vamos a descubrir la increíble historia de Srinivasa Ramanujan, el hombre que soñaba con números y que reescribió las matemáticas. Pues todo, absolutamente todo, empezó aquí, en las páginas de un cuaderno de lo más normal. Pero claro, estas no son unas notas cualquiera. Lo que hay aquí dentro es un universo entero de ideas matemáticas creadas por una mente que apenas tenía formación académica. Este es el punto de partida de una revolución silenciosa. Pero la pregunta es, ¿quién era el hombre que había detrás de estas fórmulas tan alucinantes? Para entender la escala de su genio, primero tenemos que meternos en su mundo, en su vida, porque su historia es tan fascinante como las ecuaciones que nos dejó. Nuestra historia se mueve entre dos mundos que no podían ser más distintos. Por un lado, Madrás, en el sur de la India a principios del siglo XX, un lugar lleno de color, de vida, de tradición. Y por otro, la fría, la austera y prestigiosísima Universidad de Cambridge. Dos universos que estaban a punto de chocar, gracias a un solo hombre. Y esta era la cruda, la pura realidad de Srinivasa Ramanujan. O sea, estamos hablando de una de las mentes matemáticas más potentes de la historia, y su mayor preocupación era encontrar un trabajillo de oficinista para poder comer. El genio luchando por lo más básico, por sobrevivir. Y aquí está la gran paradoja, ¿no? De día era un chaval buscando un curro normal y corriente, pero de noche se convertía en un titán llenando cuadernos con teoremas tan bestias, tan avanzados, que los matemáticos de allí decían: mira, es que no los pillamos, no los entendemos. Así que, frustrado y sin ver una salida, Ramanujan hizo algo desesperado. Un acto de una audacia brutal que iba a cambiarlo todo. No solo su vida, sino la historia de las matemáticas para siempre. Decidió escribir una carta. Cogió 9 páginas de su trabajo que estaban llenas de teoremas, pero ojo, sin ninguna demostración, y las mandó al otro lado del planeta. ¿El destinatario? Pues nada menos que G.H. Hardy, uno de los matemáticos más importantes del mundo. En la mismísima Universidad de Cambridge, el corazón de la élite académica británica. Es que en esa carta se ve de todo. Por un lado, una humildad tremenda, pero por otro, una confianza en sí mismo que es de piedra. Reconoce que es pobre, sí, pero no duda ni un segundo del valor de lo que tiene entre manos. No buscaba fama, solo que su trabajo viera la luz, porque él sabía, con una certeza casi mística, que aquello era único. La reacción de Hardy fue, se quedó de piedra. Dijo que era el escrito más extraordinario que había recibido en su vida. Y claro, no se quedó quieto. Inmediatamente puso en marcha todo el mecanismo para traer a Ramanujan desde Madrás hasta Inglaterra. Un viaje que, en ese momento, parecía una auténtica locura. Pero ojo, que quedaba un último escollo. Y era uno muy grande, muy personal, muy cultural. Su madre tenía que darle permiso para cruzar el mar. Y el permiso solo llegó después de un sueño. Un sueño en el que la diosa de la familia, Namagiri, le dijo que no se interpusiera en el destino de su hijo. La fe abriendo el camino a la ciencia. Es increíble. Y con eso llegamos a Cambridge, y ahí empieza una de las colaboraciones más raras y a la vez más productivas de toda la historia de la ciencia. Fue un auténtico choque de trenes. Dos mundos, dos maneras de pensar, dos formas de ver los números. Y aquí lo vemos perfectamente. Por un lado, la intuición pura, desbordante de Ramanujan, y por otro, la lógica y el rigor casi militar de Hardy. Uno veía las respuestas en su cabeza como si se las dictara un dios. El otro necesitaba la demostración, el paso a paso, la lógica impecable. Era un genio natural, por así decirlo, contra un genio entrenado. Es que Hardy alucinaba, de verdad. Tenía delante un tipo que él solito había redescubierto 100 años de matemáticas europeas. Pero es que, a la vez, no tenía ni idea de cosas que un estudiante de segundo año sabría. Sus lagunas, sus huecos, eran tan enormes como su genio. Así que su relación se convirtió en algo único, en una simbiosis. Hardy intentó enseñarle el rigor, los métodos formales, pero él mismo lo admitió con una humildad que le honra. Aprendí de él mucho más. El gran profesor de Cambridge se convirtió en el alumno del genio que había descubierto. Vale, tenemos esta historia increíble, esta colaboración única. ¿Y el resultado? ¿Qué salió de todo esto? Pues un legado que un siglo después nos sigue volando la cabeza. Su legado es esto, inmortalizado en sus famosos cuadernos, miles de teoremas y fórmulas, muchas veces sin demostrar, que se meten en lo más profundo de la teoría de números, de las series infinitas, de las fracciones continuas, una auténtica pasada.
Mirar sus fórmulas es un poco como leer la partitura de una sinfonía del universo. A lo mejor no entendemos cada nota, no sabemos tocarla, pero podemos sentir esa belleza, esa armonía tan profunda que tienen. Y que nadie se piense que esto es solo para matemáticos encerrados en su despacho. Para nada. El legado de Ramanujan está vivísimo y es súper importante hoy. Sus ideas sobre cómo se parten los números, que parecían algo súper abstracto, pues resulta que son clave en física de partículas. Y sus trabajos con fracciones continuas tienen aplicaciones directas en la criptografía que protege nuestros mensajes. O sea, su mente sigue dándole forma a nuestro mundo, aquí y ahora. Es que su obra es un cofre del tesoro que todavía no hemos conseguido abrir del todo. Como dijo un colega suyo, cada fórmula tiene más de lo que parece a simple vista. 100 años después, y los matemáticos siguen picando piedra, sacando joyas de sus cuadernos. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una que da un poco de vértigo. La historia de Ramanujan es la de un milagro, la de un genio descubierto contra todo pronóstico. Pero te hace pensar, ¿cuántos otros Ramanujan, cuántos genios silenciosos se han quedado por el camino a lo largo de la historia, sin que nadie leyera nunca sus notas?